Bueno. Sí, bueno, listo. Hola hermanos, muy buenos días. Disculpen la demora. Vamos a iniciar con el tiempo el estudio de la confesión y vamos a poner este momento en manos del Señor pidiendo su socorro. Oremos, hermanos. Padre, Padre bueno, qué bueno, Señor, es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, aquí reunidos donde tú envías bendición y vida eterna. Te agradecemos, Señor, por esta promesa que has dado, Señor, cuando tu pueblo está reunido. Queremos pedir, Señor, tu ayuda en nombre de tu Hijo Jesucristo para poder considerar, Señor, este tema tan importante para nuestra fe como es el bautismo. Danos de tu gracia, Señor, para poder transmitir estas verdades, Señor, con claridad, con sencillez. Necesito ayuda, Señor, debido a las diferentes perspectivas que hay en cuanto a esto. Necesitamos también entendimiento, Señor, para recibir lo que tu palabra dice, el testimonio de las Escrituras acerca del bautismo. Señor, pedimos que este tiempo sea de bendición para que seamos fortalecidos en esta fe, para que nuestras convicciones sean afirmadas solamente por medio de las Santas Escrituras, por medio de tu revelación. Danos claridad, Señor, para poder considerar este sacramento, para considerar esta ordenanza de la manera correcta, Señor, y buscando tu gloria y también nuestro gozo. Encomendamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el tema del bautismo en el capítulo 29 de nuestra confesión de fe de 1689, y como un recordatorio del párrafo anterior, donde vimos qué era el bautismo. Se dijo que el bautismo es una ordenanza descrita y explicada principalmente en el Nuevo Testamento y que además es una ordenanza que ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo, que debe ser observada hasta el tiempo en que Él vuelva a esta tierra. Ahora, hermanos, el párrafo 2, la confesión nos va a hablar de quiénes deben bautizarse, mientras que los párrafos del 3 al 4, la confesión nos va a decir cuál es la manera apropiada en que debe administrarse el bautismo. Estas son las dos partes, hermanos, en que vamos a dividir este estudio, estos últimos 3 párrafos del capítulo 29 del bautismo. Lo dividiremos en 2 partes. Primero, quiénes deben bautizarse, y en segundo lugar, vamos a ver la manera apropiada en que debe llevarse a cabo el bautismo. ¿Quiénes deben bautizarse? Antes, hermanos, de responder esta pregunta, que la responde el párrafo 2 de nuestra confesión, quiero comenzar, hermanos, a que consideremos uno de los pilares fundamentales de nuestra fe y un principio protestante que los reformadores defendieron con fervor, y este es la sola Escritura. Sola Escritura, hermanos, se refiere a que la Biblia, a que las Santas Escrituras es la máxima autoridad en cuanto a fe y en cuanto a doctrina. Esto es una respuesta que los reformadores dieron al catolicismo romano, quienes, además de las Escrituras, ellos a la par ponen otras autoridades como la Iglesia o como la tradición. Aún dentro de en su práctica, la tradición y la Iglesia están por encima de las Santas Escrituras. Pero nosotros, como protestantes, los reformadores protestaron diciendo que no, que las Escrituras están por encima, es la máxima autoridad. Sola Escritura no quiere decir que nosotros
desechamos la autoridad de la iglesia o desechamos la tradición, no las desechamos, sino que esas también son autoridades, pero no son comparadas a la autoridad de las Santas Escrituras. Estas dos autoridades están subordinadas a las Escrituras. Esto quiero comentarlo, hermanos, porque tiene mucho que ver con el bautismo, de dónde salen muchas de las doctrinas del bautismo. Todo tiene que ver con este principio. ¿De dónde está la autoridad? ¿Dónde consideramos nosotros la máxima autoridad? Porque, hermanos, la tradición y la iglesia no son la revelación de Dios. Ellos no traen la revelación de Dios, no son fuentes de revelación. Solo las Escrituras son la revelación de Dios. La tradición y la iglesia pueden equivocarse y han errado, ¿verdad? Los reformadores, al ver la historia, dijeron: los concilios han errado. Pero las Escrituras no tienen error, ¿verdad? Son inerrantes porque es la revelación escrita de Dios. Pues, hermanos, el peligro de basarse en la tradición de la iglesia y no en las Escrituras es que podemos caer en la práctica que caen algunas iglesias que se les denomina sacramentalistas. Estas iglesias sacramentalistas, porque se basan en la autoridad de la iglesia como el catolicismo romano, dicen que en el bautismo se transmite la gracia salvadora a la persona que es bautizada. Nosotros, como protestantes o como antisacramentalistas, decimos que no. La gracia salvadora no se transmite por medio del bautismo, sino que los creyentes, cuando creen en Cristo, después se bautizan para recibir, pues, ese medio de gracia. Es un medio de gracia que ayuda en la santificación porque es una obediencia a una ordenanza de Dios, pero no es una forma en la cual se transmite la gracia salvadora. En pocas palabras, el bautismo no salva, como podrían afirmar los sacramentalistas, el catolicismo romano, si ve necesario el bautismo para la salvación. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la salvación es por la fe en Cristo. Luego entonces nos bautizamos, ¿verdad? Como ese testimonio que Dios da a nuestra alma en primer lugar, pero también como un testimonio público de algo que ya ha sucedido en nuestra vida. Esto es importante considerarlo, hermanos. Pero es muy claro, hermanos, cuando hacemos esta distinción entre los sacramentalistas y los antisacramentalistas, ¿no? Es muy fácil ver la distinción en que unos dicen que el bautismo salva y nosotros decimos que no. Y es por eso que los católicos bautizan a los bebés, porque si el bautismo salva, entonces sí es necesario bautizar a los bebés. No hay razón para no bautizarlos, porque el bautismo salva. Nosotros, como bautistas reformados, creemos que el bautismo no salva. Por lo tanto, nosotros creemos que el bautismo es para creyentes. Sin embargo, hermanos, es importante considerar otra postura dentro de los antisacramentalistas, otra postura dentro de los protestantes reformados. Y esta es la postura de nuestros amados hermanos presbiterianos, quienes también practican el bautismo de infantes, particularmente el bautismo de bebés, nos vamos a referir. Y aquí el párrafo nos va a presentar también una defensa frente a la posición de los presbiterianos. Pero, hermanos, para esta defensa quiero comenzar, hermanos, diciendo que esto no lo hacemos con una actitud de contención, sino más bien en amor a nuestros hermanos presbiterianos. Los consideramos nuestros verdaderos hermanos que
hemos recibido mucha bendición de la herencia que ellos han traído, los honramos, los respetamos, los amamos. Sin embargo, por amor a las Santas Escrituras, es necesario defender lo que éstas dicen claramente, sin necesidad de alguna interpretación más allá de lo que el texto dice claramente. Entonces, hermanos, la actitud que quiero tomar para esta defensa del bautismo de creyentes frente a nuestros amados hermanos presbiterianos es la que encontramos en Efesios 4 del 1 al 6. Dice así: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. ¿Verdad? Esta es la actitud que tenemos al defender la postura bautista reformada del bautismo de creyentes. Parafraseando, hermanos, al hermano Waldron, él nos dice que nuestros hermanos presbiterianos, habiendo rechazado el bautismo que salva de los católicos romanos, se vieron en la necesidad de construir un argumento a favor del bautismo infantil, apoyándose en las Escrituras y no en la tradición de la Iglesia. Es importante hacer esa distinción. Nuestros hermanos presbiterianos no son como los católicos, es muy diferente de dónde sale su doctrina, pero ellos, al ver que los católicos se apoyaban en la tradición para bautizar a los infantes, lo cual es muy lógico, si es que eso fuera verdad, ellos también tuvieron que recurrir como un principio reformado, como un principio protestante, a las Santas Escrituras. Ellos tuvieron que decir: si nosotros bautizamos niños, esto tenemos que encontrarlo en las Santas Escrituras, porque esto es un principio protestante. No voy a hacer aquí, hermanos, un desarrollo de la teología del pacto presbiteriana, no es el tema, pero vamos a tratar como de tocar los puntos más importantes. Nuestros hermanos amados presbiterianos dicen que el pacto de gracia no solo es para los creyentes, sino también para los hijos de los creyentes. Esto, hermanos, porque así como la circuncisión en el antiguo pacto era una señal del pacto, no solo para Abraham, sino también para su descendencia, de la misma manera en el Nuevo Testamento, ellos dicen que la señal del pacto ya no es la circuncisión, sino que ha sido cambiada ahora por el bautismo. Que este bautismo no solamente es una señal para los creyentes, sino también para los hijos de los creyentes. Más o menos así va un poco como hacen la relación de la circuncisión con el bautismo. En resumen, podemos decir que ellos ven, hermanos, al antiguo pacto y al nuevo pacto como dos administraciones de uno y el mismo pacto de gracia. No hacen mucha distinción en el antiguo pacto y el nuevo pacto, por eso es que vinculan mucho el asunto de la circuncisión con el bautismo. Y su argumento principal, hermanos, está basado más en el Antiguo Testamento, en esa promesa dada a Abraham y a su descendencia. De ahí realmente, si nos vamos a la raíz, de ahí realmente se va construyendo esta teología que ellos tienen del bautismo. Sin embargo, nosotros como bautistas reformados, al igual que ellos, creemos que Dios ha hecho un pacto de gracia con su pueblo. Pero la diferencia está, hermanos, en que nosotros
Sí hacemos distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros decimos que no es el mismo pacto. Aunque ambos son administrados con la gracia de Dios, nosotros no decimos que el antiguo pacto es el pacto de gracia, pero nosotros sí decimos que el nuevo pacto es el pacto de gracia. Y particularmente nuestro argumento del bautismo de creyentes está basado principalmente en el Nuevo Testamento. Así es que, hermanos, vamos a ver primero esta distinción entre los dos pactos. Si me acompañan a Jeremías 31, del 31 al 34, ahí se nos habla muy claramente acerca de la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 34, que dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vemos aquí, hermanos, una clara distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nos dice que el nuevo pacto no sería como el antiguo pacto. Además, que el antiguo pacto pudo violarse, el pueblo de Israel lo violó. Sin embargo, el nuevo pacto no se puede violar. Es un pacto de gracia. Además, en el nuevo pacto está la promesa de que Dios escribiría en los corazones de los creyentes su ley por medio de su Santo Espíritu, de tal manera que ahora ellos querrían obedecer los mandamientos de Dios. Ahora ellos tendrían el Espíritu de Dios por el cual ellos pueden conocer a Dios. Esas son las promesas del nuevo pacto que nosotros no vemos en el antiguo pacto. Por lo menos no lo vemos de una forma interna y espiritual y completa. Pero, hermanos, en cuanto al bautismo de creyentes, nosotros dijimos que está basado en el Nuevo Testamento. Y voy a dar cuatro versículos. Hay varios, hermanos, pero por cuestión de tiempo veamos solamente cuatro versículos que nos hablan acerca del bautismo de creyentes de forma explícita, sin necesidad de una interpretación. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Hechos, en 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe mientras predicaba las cosas acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres fueron bautizados. También en el 2:41 dice: entonces los que recibieron con alegría la palabra fueron bautizados. Y aquel día se añadieron a ellos como 3,000. Y también en el 8:36-37 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Podemos ver en estos textos muy claramente, sin necesidad de alguna interpretación o un sistema de interpretación, muy claramente que primero es necesario creer en el mensaje, en el evangelio, y después bautizarse.
¿verdad? El bautismo, por tanto, nosotros afirmamos es un bautismo de creyentes. Nuestros amados hermanos presbiterianos llegan a tomar algunos textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando familias enteras eran bautizadas, diciendo, si familias enteras eran bautizadas, también tiene que incluirse ahí a los bebés. Por ejemplo, en el caso de Cornelio, en el caso del carcelero de Filipos, o en el caso de Lidia, la vendedora de púrpura, donde ella junto con su familia fueron bautizados. Sin embargo, nosotros no podemos deducir en el texto quiénes eran esos integrantes de esas familias. No se nos dice, solo dice que su casa, su familia. Y además, en esos textos, si nosotros vamos a esos textos, ahí se dice que ellos creyeron. Si nosotros leemos con atención, podemos ver que está ahí implícito el asunto de la fe. Entonces, esos familiares que se bautizaron antes creyeron en el mensaje que escucharon y después entonces fueron bautizados, ellos y toda su casa, todos los que creyeron de su casa, ¿verdad? Así, hermanos, un principio de la interpretación de las Escrituras es que aquellos textos que son más difíciles de interpretar tienen que interpretarse a la luz de los que son claros y no al revés. No podemos sacar doctrina de textos que son difíciles de interpretar, que no son claros. La doctrina primero va de los textos que son claros y apoyan a esos textos que son un poco más oscuros. Y bueno, hermanos, para poder terminar este punto, me gustaría citar un documento histórico que es el documento más importante después del tiempo de los apóstoles, que data del siglo I, y este tiene por nombre la Didaché, también conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles. En su apartado 7 del bautismo, dice lo siguiente en una parte: antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza deben ayunar previamente y todos los que puedan, pero al bautizado le ordenarás que ayune 1 o 2 días antes. De esto podemos ver, hermanos, que si se estaba dando aquí una orden acerca de ayunar algunos días antes de ser bautizados, podemos entender que esos que recibían esa orden tenían que tener entendimiento de eso y que podían ellos mismos practicar el ayuno. Un bebé no puede tener el entendimiento como para que nosotros le digamos ayuna y entonces él tenga que apartar ciertos días antes de ser bautizado para el ayuno, ¿verdad? Aún en este documento histórico podemos implicar que esto era dado a personas que entendían, que razonaban, que tenían voluntad, que podían llevar a cabo un ayuno conscientemente, ¿verdad? Para terminar este punto, entonces, ¿los niños no deben ser bautizados? Respondemos sí, siempre y cuando estos crean antes en Cristo, den un testimonio creíble de salvación. Los bebés no pueden dar un testimonio de salvación, ¿verdad? No está dentro de sus capacidades. Y bueno, hermanos, ahora pasemos al punto 2, que tiene que ver cómo debe administrarse el bautismo. Y aquí veremos tanto el párrafo 3 como el párrafo 4. Primero, el párrafo 3 nos va a decir que es con agua y en el nombre del Dios Trino. Mientras que el último párrafo nos va a decir que principalmente es por inmersión, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestra confesión. Primero veamos que es con agua y en el nombre del Dios Trino. Dice ahí el párrafo 3, dice: el elemento externo que debe ser usado en esta ordenanza es el agua, en la cual debe ser bautizada la persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, en cuanto al elemento externo del agua, hermanos, en Mateo 3:11 nos dice:
Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí está Juan el Bautista diciendo que los bautizaba en agua. En Hechos 8 también dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que el agua es necesaria para el bautismo, ¿verdad? Porque es un elemento purificador que simboliza, hermanos, esa limpieza cuando el pecador se arrepiente y cree en el Hijo de Dios. Aquí no hay mucho problema, las iglesias cristianas en general todas aplican el agua. Si alguien no lo hace ya sería algo contrario a la fe cristiana. Y en cuanto a que debe administrarse en el nombre del Dios Trino, la Biblia nos dice, el texto más conocido que está en Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así, hermanos, aún en la propia historia de la iglesia, volviendo a este documento antiguo de la Didaché, en cuanto al bautismo, en este punto de que debe hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice así, en lo que se refiere al bautismo, bauticen de este modo. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Así dice la Didaché. Porque, hermanos, este bautismo simboliza la unión con Dios, la unión de pacto con Dios, ¿verdad? Convirtiéndonos en sus seguidores, en sus discípulos de este Dios trino. Por eso debe hacerse en el nombre del trino Dios. Y finalmente, hermanos, también dijimos que debe administrarse por inmersión, como dice el párrafo 4. Dice, la inmersión o sumersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Y esto, hermanos, en primer lugar, porque el significado de esa palabra bautismo, pues tiene que ver con hundir, con sumergir, con morir. Así que esto va en concordancia con lo que dice la confesión acerca de que es la manera correcta de administrar el bautismo. Sin embargo, hermanos, no es la única manera válida. También existen otras formas, como por ejemplo nuestros hermanos presbiterianos que principalmente tienen la forma de la aspersión, donde hay un derramamiento de agua sobre la cabeza y no el sumergir a la persona en las aguas. Pero aún los hermanos presbiterianos no rechazan el bautismo por inmersión. Aquí entonces no habría que hacer debate, no es necesario entrar en controversias innecesarias para causar divisiones que afrentan al Espíritu de Dios. Si ambos estamos de acuerdo en algunas formas del bautismo, no tenemos por qué estar en controversias vanas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos que la forma correcta de administrarse es por inmersión porque va muy relacionada con lo que ahí se está significando. Es una imagen perfecta de lo que ya ha sucedido en el creyente que ha muerto con Cristo y el creyente que ha resucitado con Cristo. Y la forma de la inmersión es una clara imagen de esto, cuando uno es sepultado en las aguas y uno vuelve a resurgir, a salir de las aguas. A esto también, hermanos, la Didaché, fíjense cómo dice. Dice que respecto al que se bautiza debe ser en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con caliente. Si no tienes ni una ni otra, derrama agua 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que
Principalmente se hablaba que se bautizaba en aguas vivas, ¿verdad? Esas aguas vivas no son las que tenemos en casa, son esas aguas que fluyen naturalmente como lagos, ríos, mares, ¿no? Esas aguas vivas, y si no hay eso, empieza otros recursos ahí, hasta si de plano no hay, entonces ahora sí podrás 3 veces rociar sobre la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí vemos estas formas, diferentes formas del bautismo, pero nosotros creemos que la ideal o la principal es la de la inmersión. Así, hermanos, esto va en conformidad con Romanos 6:4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En conclusión, amados hermanos, después de este capítulo acerca del bautismo, dijimos que el párrafo 2 de nuestra confesión nos habla que el que debe bautizarse es aquel que tiene una profesión de fe y un arrepentimiento genuino, de tal manera que se ve en una vida de obediencia. Porque el bautismo, como dijimos, hermanos, es principalmente un testimonio para el que se está bautizando. No es principalmente como un testimonio para los demás, sino primeramente es un testimonio que Dios le da a la persona que se está bautizando de que pertenece al pueblo de Dios. Sin embargo, también es un testimonio para los demás, ¿verdad? Porque se hace públicamente, no se hace a escondidas, sino aquí lo celebramos en la iglesia y también es un testimonio para la iglesia, es un medio de gracia. Pero también dijimos que en los párrafos 3 y 4 afirman que hay una manera de administrar esta ordenanza que refleja mejor la verdad transmitida en el bautismo. Así, hermanos, la Biblia es nuestra guía principal para la celebración de las ordenanzas, ¿verdad? Tanto del bautismo como de la cena del Señor. Y pues este es, hermanos, el párrafo. Y vamos a pedir al Señor que nos dé gracia para poder sellar esto en el corazón y que para los próximos bautizos que habrá aquí en la iglesia podamos tener en mente esta enseñanza de la confesión. Oremos, hermanos. Padre bueno, damos gracias por tu ayuda, Señor, por tu bendición en todas las cosas. Pedimos perdón, Señor, si no hemos transmitido estas verdades como debemos, si hemos errado en alguno de los textos bíblicos, Señor. Pero confiamos, Señor, en la claridad de tu palabra. Confiamos también en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio aún de aquellos que vinieron después de los apóstoles, que tenían esta enseñanza, Señor. Y aunque sabemos que ha habido variedad de opiniones, siempre has llevado, Señor, a tu iglesia a las Escrituras, a volver, Señor, a esa revelación que tú ya has dado en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a amar las Escrituras, a estimarlas, a estudiarlas, a recibir la predicación de la palabra que tendremos, Señor, esta tarde, para seguir creciendo, Señor, en este amor a ti, en esta obediencia, en ser conformados de mejor manera, Señor, a tu palabra, para tu gloria y para nuestro bien, en Cristo Jesús. Amén.